Aristóteles nació en la antigua Estagira, en la Macedonia griega, en el año 384 a.C. El padre de Aristóteles, de nombre Nicómaco, fue médico personal de Amintaas, quien era rey de Macedonia y abuelo de Alejandro Magno. De esta relación entre el padre de Aristóteles y el rey Amintaas, el padre de Aristóteles llegó a hacerse rico adquiriendo propiedades cerca de Estagira y en otros puntos en Grecia. El joven Aristóteles fue criado en una atmósfera de conocimientos médicos, pero su padre murió cuando él era todavía joven y Aristóteles fue entonces llevado a Atarneo. Atarneo es una ciudad griega en la costa de Asia Menor, donde su primo Proxeno se hizo cargo de la educación de Aristóteles. Al igual que muchos herederos, Aristóteles se puso enseguida a gastar todo el dinero recibido. Una leyenda dice que lo gastó todo en alcohol, mujeres y fiestas, a tal grado que perdió todo y tuvo que ingresar por un tiempo en el ejército, para después regresar a Estagira y dedicarse a la medicina. Más tarde, a la edad de 30 años, lo dejó todo y se fue a Atenas para estudiar en la Academia de Platón, donde permaneció algunos años. Otra leyenda, un poco más aburrida, pero también notable, es sobre la juventud de Aristóteles, en donde ingresó directamente en la Academia a los 17 años. Aunque algunas de las fuentes de esta historia aluden también a un breve interludio de vino, mujeres y fiestas. En paralelo, Aristóteles ingresó a la academia para un periodo de intenso estudio, y se hizo destacar rápidamente como la mente más brillante de su generación. Empezó como estudiante, pero fue pronto invitado al círculo cercano de colegas de Platón. Parece ser que al comienzo Aristóteles admiraba demasiado a Platón, pero Aristóteles era demasiado brillante para ser un simple seguidor de nadie, ni siquiera de Platón. Siempre que Aristóteles discernía lo que parecía ser una contradicción o ambigüedad en las obras de su maestro Platón, creía que era su deber intelectual hacerse notar. Esta costumbre hizo enojar rápido a Platón, y aunque no parece que se hayan enemistado o peleado, hay datos que sugieren que ambos encontraron conveniente guardar cierta distancia. Se sabe que el joven Aristóteles recibía considerables rentas de sus propiedades heredadas por su padre, y que pronto se dio a conocer en Atenas por sus maneras cultivadas y por su estilo de vida extravagante. La historia lo describe como un sujeto flaco, de piernas largas, y que, quizá como compensación, se convirtió en elegante a la última tendencia de moda, estando en sandalias y togas, y que adornaba sus dedos con anillos del mejor gusto. Las primeras obras de Aristóteles, bastantes de ellas perdidas, eran, principalmente diálogos que versaban sobre la existencia y sobre los gozos excesivos del más allá. Poco después, Platón, el maestro de Aristóteles, murió en el año 347 a.C., dejando así disponible el cargo de rector de la academia. Una media docena de los más capaces colegas de Platón eran de la opinión de que no había un hombre adecuado para dicha posición de tan prestigiosa academia. Para disgusto de Aristóteles, el cargo recayó finalmente en Espeusipo, primo de Platón. Espeusipo era famoso por tener tan pésimo genio que en una ocasión aventó a su perro a un pozo porque ladraba cuando él daba sus clases. Se dice también que se administró eutanasia a sí mismo después de haber sido objeto de ridículo público en una discusión con Diógenes el Cínico. Espeusipo no era ni lo mínimo para ostentar el cargo, ya que no tenía el gran intelecto como el de Aristóteles, de modo que, Aristóteles abandonó muy enojado Atenas en compañía de su amigo Xenócrates, quien era otro candidato al cargo. Aristóteles navegó a través del Egeo hasta Atarneo, donde había pasado su juventud. Dicho lugar era gobernado por Hermias, un mercenario griego que había conseguido tomar el poder en este pequeño rincón del Asia Menor. En una visita a Atenas, Hermias había quedado muy sorprendido por lo que había observado en la Academia de Platón, y recibió a Aristóteles con los brazos abiertos.
Hermias estaba decidido a hacer de Atarneo un centro de la cultura griega, y Aristóteles estaba dispuesto a aconsejarle sobre los mejores medios y formas para obtenerlo. La filosofía política de Aristóteles consistía, en su mayor parte, en un estudio de los diferentes tipos de Estado y de los mejores métodos de gobierno. Su comprensión y estudio de la política era profunda, lo que le inducía a adoptar una actitud pragmática, en abierto contraste con la concepción idealista de Platón. Aristóteles, por su parte, describió cómo se debería de gobernar un Estado real, trazando líneas efectivas de acción que, a menudo, son casi maquiavélicas. Aristóteles conocía cómo funcionaba la política y sabía que debía ser eficaz si había de servir de algo. En general, Aristóteles creía que el objetivo del Estado era producir y sostener una clase de caballeros cultivados similares a él mismo, aunque entendía que esto no es siempre posible. Por ejemplo, para que una tiranía funcione con total éxito, su gobernante debe comportarse como un tirano y, en tal estado, no habría lugar para grupos cultos de Aristóteles. Con todo, en algún punto sugiere que hay otro método para establecer una tiranía, en el que consistía que el tirano asumiera una postura religiosa y adoptando una política de moderación. Algunos dicen que este último es el camino que probablemente adoptó Aristóteles cuando asesoraba al tirano Hermias. Aristóteles se aproximaba ya a la mediana edad y, a pesar de su dandismo, era percibido como el tipo seco como un palo. Sin embargo, para sorpresa de todos los que le conocían, Aristóteles se enamoró. Su nuevo amor era una joven llamada Pitia, de quien se sabe que era parte de la casa de Hermias. Algunos dicen que era la hermana de Hermias, otros que una hija adoptiva y, aún otras fuentes, pretenden que era una concubina de Hermias. Poco tiempo después de su matrimonio, Aristóteles fundó una escuela en Assos y, 3 años después, se trasladó a Mitilene, en la isla de Lesbos, donde fundó otra escuela. Para ese entonces Aristóteles también estaba muy interesado en la clasificación de animales y plantas. En sus obras hechas sobre la naturaleza, intentó descubrir una jerarquía de clases y especies pero, por el gran volumen de sus investigaciones, estaba convencido de que toda la naturaleza tenía un propósito y de que cada propiedad particular de un animal estaba en él para una función específica. La naturaleza no hace nada en vano, aseveró. En ese mismo contexto, habrían de transcurrir más de 2 milenios para que la biología avanzara más allá de su concepción, con la noción de evolución de Darwin y otras teorías de la evolución. Durante poco tiempo, Aristóteles había alcanzado la reputación de ser el principal intelectual de toda Grecia. Sin embargo, cuando ese momento había llegado, Filipo de Macedonia había invadido recientemente Grecia, uniendo en un solo país todas las ciudades, estando en continua pelea, y propuso a Aristóteles que se hiciera cargo de su hijo, de nombre Alejandro Magno. Como el padre de Aristóteles había sido médico personal y amigo del padre de Filipo, Aristóteles era considerado como uno más de la familia, así que se sintió obligado a aceptar dicha oferta, y comenzó de mala gana el viaje a Pella, la capital de Macedonia. En el año 343 a.C., una de las mentes más brillantes de la humanidad estaba dispuesto a tratar de educar a Alejandro Magno. Aristóteles tenía 42 años y Alejandro 13. El voluntarioso joven Alejandro no aprendió absolutamente nada de su maestro Aristóteles durante los 3 años que duró su relación. Aristóteles estaba consciente de la superioridad de los griegos sobre las otras razas. Pensaba, además, que en la mente del hombre hay la capacidad suficiente para conquistar el mundo entero. No se puede negar que Alejandro ofrecía un extraordinario parecido con este diseño, aun cuando no resultó del todo como Aristóteles hubiera deseado.
pero solo podemos especular sobre este encuentro de dos mentalidades acerca del cual poco se conoce. Lo que sí se sabe es, que en pago de sus servicios, Aristóteles pidió a Filipo que reconstruyera su lugar de nacimiento, Estagira, que había sido reducida a escombros durante las campañas recientes de Filipo en la península calcídica. Hay también evidencia y conocimiento de que Alejandro, durante su gran expedición, envió una selección de plantas desconocidas y una gran cantidad de animales exóticos para que su antiguo maestro los clasificara. Filipo de Macedonia perdió la vida en el año 336 a.C. y ascendió al trono su hijo Alejandro, a la edad de 16 años. Después de quitar a todos los otros posibles pretendientes y de comenzar unas cuantas campañas preliminares en Macedonia, Albania, Bulgaria y más allá del norte y por el sur a través de Grecia, Alejandro se lanzó a su campaña hacia la conquista del mundo conocido. Esto incluía el norte de África, Asia y la India. Por suerte las enseñanzas de geografía de Aristóteles no habían mencionado China, cuya existencia era desconocida en Occidente en ese tiempo para Alejandro Magno. Ahora que Alejandro Magno tenía otras cosas en que ocupar su mente y tiempo, ya no era requerida la presencia de Aristóteles. De modo que se le permitió regresar a su casa de Estagira, pero, antes de marcharse, Aristóteles recomendó a Calístenes para el empleo de intelectual de la corte. De tal modo, Alejandro Magno tenía que tomar la decisión de poner a Calístenes en ese lugar. Calístenes era bastante hablador y contaba cosas que no debería, y Aristóteles ya le había aconsejado que no hablara de más. Calístenes acompañó, como historiador oficial, a Alejandro en su campaña de conquistador y vencedor del mundo. Cuando se abrían camino a través de Persia, parece que las habladurías de Calístenes le hicieron caer en la acusación de traición, con lo que Alejandro le encerró en una jaula. Calístenes se arrastraba en su jaula al lado del ejército, y su cuerpo se iba llenando de llagas e insectos hasta que, por último, Alejandro sintió tanta repugnación al verlo, y decidió lanzarlo a un león. Alejandro tenía su lado paranoide, por lo que culpó a Aristóteles de la traición de Calístenes, y se cuenta que Alejandro estuvo a punto de firmar la sentencia de muerte de Aristóteles, pero, al final, se olvidó de todo y, en su lugar, conquistó la India. Después de pasar 5 años en esta gira, Aristóteles regresó a Atenas. En el año 339 a.C., murió Espeusipo y quedó de nuevo disponible la vacante de director de la Academia de Platón. Esta vez la vacante le fue asignada a Zenócrates, un individuo austero y digno, a pesar de que en una oportunidad se le había concedido la corona de oro. Aristóteles se enojó tanto por haber sido de nuevo postergado que decidió fundar una escuela rival propia, la cual estableció en un gran gimnasio fuera de las murallas de la ciudad, al lado del monte Licabeto. Dicho gimnasio estaba adscrito al vecino templo de Apolo Liceo y, por esta razón, la escuela fue llamada Liceo. El nombre vive hasta el día de hoy, inclusive se ha expandido a algunos países de otros continentes. En el Liceo original de Aristóteles se enseñaba una gran variedad de materias, mientras que el baile de salón y la actuación teatral no alcanzaron completo rango académico hasta el siglo XX en el Medio Oeste americano. El Liceo se asemejaba a una moderna universidad mucho más que la Academia de Platón. El Liceo investigaba en las diferentes ciencias y transmitía sus nuevos descubrimientos a los discípulos, mientras que la Academia de Platón estaba más interesada en proporcionar una base política y de leyes para que pudieran llegar a ser los próximos gobernantes de la ciudad. Las diferencias entre el Liceo y la Academia ilustran con exactitud las que hay entre las filosofías únicas de Aristóteles y Platón. Aristóteles daba sus clases mientras caminaba con sus discípulos, de ahí el que sus seguidores se denominaran peripatéticos.
Aunque hay otros quienes sostienen que ese nombre es porque el maestro Aristóteles enseñaba en la arcada cubierta del gimnasio, conocida como Peripatos. A Aristóteles se debe la fundación de la lógica. Asimismo, era un metafísico casi a la par con Platón. Aristóteles sobrepasó a su maestro en ética y epistemología. A pesar de ello, Platón le superaba como pensador originario. Puede que Aristóteles haya dado todas las respuestas, pero era Platón quien veía las primeras preguntas básicas que deberíamos cuestionarnos, las cuales eran ignoradas por Aristóteles. Como los logros más eficaces y significativos de Aristóteles fueron en el área de la lógica, llegó a ver en ella el fundamento sobre el cual basar todo el saber. Platón había entendido que el conocimiento avanzaba por medio de la dialéctica, que era la argumentación conversacional de preguntas y respuestas. En ese mismo sentido, Aristóteles formalizó y adelantó este método con el descubrimiento del silogismo. Según Aristóteles, el silogismo mostraba que, radicadas ciertas cosas, se puede demostrar que otras siguen necesariamente. Por ejemplo, al hacer los dos enunciados siguientes, todos los hombres son mortales y todos los griegos son hombres, se puede inferir que todos los griegos son mortales. Aristóteles, a su lógica la nombró, analítica, que quiere decir desatar. Toda ciencia o campo de conocimiento debía comenzar por una serie de bases o axiomas de modo que las verdades podrían deducirse o ser desatadas a partir de estos por la lógica. Los axiomas definían el campo de actividad del objeto, separándolo de elementos irrelevantes o incompatibles. Aristóteles parece haber sido un hombre bueno. Creyó que la finalidad de la humanidad era la búsqueda de la felicidad, definiéndola como la realización de lo mejor de lo que somos capaces. Sin embargo, ¿qué es eso mejor? Según Aristóteles, la razón es la más alta facultad del hombre, por lo tanto, el mejor y el más feliz de los hombres emplea el mayor tiempo posible en la actividad más pura de la razón, que es el pensar teorético. Se le podría replicar que el discípulo de Aristóteles, Alejandro Magno, buscó la realización de lo mejor de lo que él era capaz, infringiendo sufrimientos y muerte a miles de hombres. Durante los últimos años de Aristóteles, murió su hija y su mujer, Pitia. En paralelo, anteriormente se había casado con su criada, Herpilis, que habría de ser la madre de su primer hijo. En el año 323 a.C., llegaron noticias a Atenas de que Alejandro Magno había fallecido en Babilonia, por causa de un prolongado asalto a la bebida con sus generales. Los atenienses habían siempre resentido la dominación de los macedonios y dieron rienda suelta a sus sentimientos a la muerte de Alejandro Magno. Aristóteles, que había nacido en Macedonia y que era reconocido por haber sido maestro de Alejandro, fue víctima de una ola de pasiones antimacedonias. Fue procesado y acusado con cargos falsos de impiedad. Su acusador fue Eurimedonte, así que reclamaba víctimas, y Aristóteles habría sido con seguridad condenado a muerte. Sin embargo, Aristóteles no sentía inclinación por el martirio, así que, prudentemente se escapó de la ciudad. No fue esta una decisión fácil para Aristóteles, ya que implicaba abandonar su amado Liceo para siempre. Privado de su biblioteca y del acceso a sus archivos personales, se retiró a una propiedad en Calcis, que había heredado de su padre. Calcis, una ciudad situada a unos 40 kilómetros al norte de Atenas, en la larga isla de Eubea, en el punto en el que un estrecho canal la separa de tierra firme. Las aguas de este canal presentan un fenómeno inexplicado. A pesar de que el Egeo es un mar prácticamente sin mareas, una corriente rápida corre a lo largo del canal y cambia de dirección, por ninguna razón, hasta un par de docenas de veces al día. Un gran mito local dice que Aristóteles pasó muchos días torturando su mente en busca de una explicación de este fenómeno y que,
al verse por primera vez en su vida, derrotado, saltó al agua y perdió la vida ahogándose. Más fuentes confiables registran que Aristóteles murió en el año 322 a.C. a la edad de 63 años, un año después de su llegada a la ciudad de Calcis. Se dice que murió de una enfermedad del estómago, aunque hay quien pretende que se suicidó con un extracto venenoso. Todo esto por la acumulación de errores y pérdidas como la de su escuela, el Liceo. Entre sus obras más importantes de Aristóteles, encontramos las siguientes: 1. Ética Eudemia. 2. Categorías. 3. Meteorología. 4. Primeros analíticos. 5. Refutaciones sofísticas. 6. Retórica. 7. El arte poética. 8. La ética. 9. Metafísica. 10. Sobre el cielo. Gracias por ver mi video, y asimismo no olvides dejar tu comentario de qué otro filósofo te gustaría que hiciera su biografía. Nos vemos en la próxima.